Bien, vamos a empezar. Voy a ser muy breve para que podamos ir ya a comer, pero quizás tendré que saltar algunas diapositivas y si eso resulta confuso, pues podemos hablar durante el almuerzo. Voy a hablar de un tema quizás complejo, voy a hablar del dinero, cosa que no entiendo muy bien, y también voy a hablar del arte, que tampoco entiendo nada. Entonces vamos a ver qué tal va la cosa. El título es Arte detrás del dinero y dinero detrás del arte. Y surge de la unión de dos proyectos en los que yo he trabajado en los últimos 5 años que se han manifestado como un proyecto nuevo. Voy a hablar brevemente de los dos proyectos, eso es lo primero. La segunda cosa que quiero hacer es ofrecer unos ejemplos históricos de los artistas que han utilizado el dinero como un medio de activismo hasta el presente. Y por último, en la última parte de la presentación, quiero explicar por qué yo creo que mucho de este arte-dinero o dinero-arte es activismo un poco trasnochado. Porque el dinero, desde los años 70, pero sobre todo en los últimos 10 años, se ha transformado radicalmente como sustancia. Y también el dinero también está transformando la sociedad, la economía, y nos está transformando a nosotros, nuestras vidas, nuestra cultura e incluso nuestros cuerpos. El primer proyecto es el proyecto La Imaginación Radical. Es un proyecto etnográfico activista basado en Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá, donde yo vivo, donde trabajo. Trabaja con los movimientos sociales para crear espacios de diálogo y espacios de posibilidad. Muchos de vosotros estarán de acuerdo que uno de los problemas más profundos de la sociedad hoy en día es la ausencia de la imaginación radical. No hay suficiente imaginación radical. La gente cree que lo que existe hoy siempre existirá, siempre ha existido, que ninguna otra cosa es posible, y cualquier resistencia al status quo es inútil, y es esencialmente que estamos atrapados, que no hay salida, que el capitalismo global es demasiado fuerte, demasiado robusto, demasiado intenso para enfrentarnos a ella. Y eso es la excusa, eso nos justifica que no hagamos nada, que simplemente que no abstengamos de cuestionar la sociedad. Nuestra idea es que los académicos, los investigadores o las personas que sobreviven en la universidad, nosotros tenemos una posibilidad de intervenir en esta sensación de estasis, de estar atrapados. Y lo podemos hacer estimulando la imaginación radical. Y con eso quiero decir algo un poco distinto. No es la idea antigua romántica. Nos referimos a la imaginación. No es algo que tienes en la cabeza, es algo que hacemos juntos. Es un proceso colectivo, y ya hemos escuchado con respecto a la imaginación política en otras presentaciones hoy y ayer, como hemos escuchado con referencia a los comunes, que es un concepto que utilizamos y en que creemos mucho. Y entonces la imaginación radical es la posibilidad no solo de pensar en algo diferente, una utopía, una futura hermosa. Eso es importante, pero más importante en la imaginación radical es cómo hacemos cosas juntos, cómo entramos en acción y cómo reflexionamos sobre eso. Entonces, la imaginación radical tiene que ver cómo cooperamos como seres sociales, porque los seres humanos somos seres cooperativos, básicamente. Entonces, el proyecto de imaginación radical pregunta cómo podemos estimular y activar la imaginación radical. Es un problema que todos, seas
artista, radical, activista, intelectual, en cualquier campo. Si eres activista, ya lo sabes, cómo puedes conseguir que la gente piense de una manera distinta. Es la mitad de mi trabajo como académico o como activista. Y luego la segunda parte es pensar dónde está esa caja de pensamientos donde estamos metidos, y tiene que ver con la financiación y cómo funciona el dinero. No hace falta que explique que en los 40 años de la revolución neoliberal todo en la sociedad se ha mercantilizado. Lo que dijo, todo lo que se ha llamado la autonomía de los valores económicos, sociales, culturales, personales, todos estos valores se han colapsado, y la medición de todos estos valores es el dinero. Entonces estoy cada vez más interesado en pensar en dos cosas. Primero, ¿cómo funciona el dinero con respecto a la imaginación? ¿Cómo es que nosotros imaginemos la diferencia entre valor y el valor y precio, su medición en dinero? Eso es un problema muy dinero que desde Adam Smith hasta Karl Marx y John Maynard Keynes, todos han preguntado esto. La cuestión del valor, que no es el valor económico, sino el valor cultural, el valor social, y el precio, el valor económico. ¿Cuál es la relación? Y mi trabajo en este área ha intentado sugerir que sí, que por supuesto el valor económico está devorando, está consumiendo los otros valores, pero al mismo tiempo ese valor económico está transformando conforme vayamos desarrollando nuevas tecnologías de financialización. Y la financialización es un proceso que hay que relacionar con neoliberalismo. El dinero ha transformado sus cualidades, y no hace falta explicar esto a nadie que tenga deudas, o si vuestras familias tienen deudas. Sabe que el dinero que tenemos en la economía, que utilizamos todos los días con nuestras tarjetas de crédito y débito, la mayor parte del dinero que gastamos es digital. No lo tenemos en forma de oro ni plata. Son datos, y existen datos en todo el mundo, en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, algo ha cambiado en la tecnología con respecto al dinero. También hay un cambio fundamental con respecto a nuestra experiencia del dinero. No solo gobierna, controla todos los aspectos de nuestra vida, desde la universidad, nuestra vida familiar, luego os daré unos ejemplos en un momento, también tiene un efecto distinto sobre nuestra imaginación. Y por último, lo que me fascina más que nada con respecto al dinero y a la imaginación hoy en día es que la mayoría del dinero es totalmente imaginario. Vamos a saltar, os voy a enseñar algo. Aquí vemos las diapositivas. La mayor parte del dinero que existe en el mundo hoy existe en la forma de contratos de derivados y la especulación financiera, que no tiene ningún punto de intersección con la economía real que conocemos nosotros. Eso es de Der Spiegel. Es un mapa que muestra la cantidad de dinero en la economía financiera. El mundo es el PIB del planeta entero, 63 billones de dólares. Este es el volumen de comercio en 2010 de todas las obligaciones y las acciones. Entonces se gasta más en la bolsa que la producción del planeta. Pero el volumen de contratos de derivados son 601 millones de millones, 601 billones de dólares. Este es el contrato, el famosa fórmula Black-Scholes para el precio de los derivados. Un derivado es
un acuerdo que se puede comprar y vender entre dos personas. Es una apuesta. Vamos a apostar sobre... vamos a apostar. ¿Qué es lo que vamos a cenar? Si gano yo, gano 5 euros. Otra persona, o si pierdo tú ganas 5 euros. Y luego esa apuesta y lo puedo vender a otra persona. Puede luego hacer otro contrato derivado con otra persona y se puede hacer una cadena de contratos. Y la banca y la financiación funciona así hoy en día. Y el ejemplo que yo di no es realmente muy exacto. El contrato derivado que representa esos 600 billones de dólares es 10 veces más de la producción económica del planeta. Son contratos entre tú y yo como individuos. Yo creo que nadie aquí, salvo que hayas estado en un puesto muy alto en un banco, no habrás hecho nunca un contrato de derivados. No es algo que la gente normal conozca. La inmensa mayoría de los derivados, este círculo de 600 billones, se compran y venden entre 10 bancos. El 90 a 95% de todos los derivados existen exclusivamente entre 10 grandes bancos. Y esto es lo que nos tenemos que enfrentar. Esto es un terminal Bloomberg, es la tecnología financiera para visionar el mercado. Esto es una tecnología estética de la financialización. Y para alquilar uno de estos durante un año hay que pagar $24,000 americanos por ordenador por año. Es la tecnología estética de las finanzas. Entonces ya veis que este dinero, estos derivados circulan dentro de una economía muy específica de las grandes instituciones financieras. La otra cosa que debemos reconocer es que la persona que se sienta en este ordenador no es la persona que toma las decisiones. Este vídeo lo vamos a poner a pantalla completa en 5 minutos. Si lo vemos durante 5 minutos, esto está ralentizado. Son 5 segundos de contratos entre ordenadores que están negociando participación en Mastercard. O sea que están vendiendo las deudas de nuestras tarjetas de crédito. Si ves películas de ciencia ficción y te preocupa que los robots pueden tomar el poder en el mundo, pues demasiado tarde, ya tienen el control. Y estos ordenadores están negociando con la sustancia económica de nuestras vidas. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Entonces es la venganza de los robots que han tomado el control de nuestras vidas a través de estos programas, algoritmos para negociar en contratos. ¿Cómo nos afecta? Pues la financialización, según yo lo define, tiene 4 componentes: el componente económico, político, social y cultural. En términos económicos, ya he descrito el poder de este mundo de las finanzas. Está controlado por 10, quizás hasta 15 bancos que controlan la mayor parte de los negocios del mundo. Este es un mapa de las fusiones de grandes bancos en Estados Unidos, que ha pasado de 35 bancos en 1990 a 4 hoy. Y estamos especulando que quizás Wells Fargo puede fusionar con otro banco. Deutsche Bank
que es en España, lo conocéis muy bien, por muchos motivos. Deutsche Bank, ayer he leído, Deutsche Bank tiene un base de activos, controla activos que representan la mitad de la economía alemana. En los últimos 30 años de financialización y neoliberalismo hay una enorme concentración de dinero en las manos de pocas empresas. Yo solo tengo las cifras para Estados Unidos, pero indica la tendencia. Ha habido una caída en la cantidad invertida en la industria manufacturera. Después de la Segunda Guerra Mundial era 25% de la economía, en 2009 eran 10%. Hay un crecimiento en el sector de finanzas, en seguros y inmobiliarias. Se ve en el gráfico cómo ha crecido. En términos económicos no hace falta convencer a nadie que las finanzas tienen mucho poder, mucha influencia sobre la economía global. Todas las grandes empresas están en bolsa, se cotizan en bolsa y tienen gran poder sobre todos, mucho poder sobre todas las entidades y los individuos. Nos afecta a nosotros si vas a la universidad, si compras una casa, la hipoteca, o simplemente para el consumo. Pero el efecto económico también tiene un efecto político y hay por lo menos 3 maneras en que funciona esto. Primero, como sabemos muy bien, la mayoría de los gobiernos en el mundo, salvo que tenga mucho petróleo, necesitan endeudarse todos los años para funcionar. Y ese dinero lo presta esos 10 o 15 grandes bancos. El corretaje lo hace el banco y se busca en el mercado financiero. Y entonces los bancos tienen gran poder sobre los gobiernos. Y sabemos que la mayoría de las personas que trabajan en los departamentos financieros de la mayoría de los gobiernos del mundo han trabajado en estos grandes bancos y las entidades financieras. Y algunos dirían que todavía trabajan para los bancos, aunque su salario lo pague el gobierno. Y por último, sabemos que si volvemos al gráfico que vimos antes, la economía global está controlado por los movimientos de divisas en el mercado, el euro, dólar, el baht en Tailandia, lo que quiera. Esas divisas están el círculo más grande, casi 100 billones, casi 100 millones de dólares. Son las transacciones de divisas cada año. Eso 2 años después de la crisis financiera. Entonces, la sustancia de una economía nacional, o en el caso de Europa, una economía supranacional, está bajo el control de los mercados financieros globales. Entonces tenemos la cuestión de el impacto político de la financiación. También hay un impacto sociológico, y es que la financiarización y el sector financiero, ahora el ordenador está cantando, no sé qué algoritmo es esto, el sector financiero ha entrado en el tejido de la sociedad, está recodificando la manera en que nosotros pensamos en nuestras relaciones. Nuestra casa no es un lugar Bien, gracias. Una casa ya no es un lugar donde vivimos, no es parte de la comunidad, es una inversión financiera. Y conforme se vaya quitando el estado de bienestar, y no podemos depender del gobierno, sabemos, y también sentimos que tampoco podemos depender de nuestros vecinos si estamos enfermos, si tenemos problemas. Empecemos a invertir en nuestras casas
en nuestra educación cualquier tipo de un bien social privatizado como manera de aislarnos del mercado. Es uno de los grandes efectos del neoliberalismo, porque tiene un efecto sobre la cultura y la imaginación, porque quizá habéis dado cuenta que la inversión ha sido una gran metáfora para todo. Se describe tu relación con la educación. No sé si este discurso es muy frecuente aquí, pero en Canadá a mis estudiantes les digo que inviertan en su educación. Se ha utilizado una palabra del mundo de las finanzas, describe una relación muy importante y muy íntima en la vida social y transforma cómo tú piensas en la educación. Ya no es un bien público que la sociedad debe a sus jóvenes para su propio bien. Es una inversión privada que tú como individuo estás obligado a pagar. Y esto pasa incluso en países donde la educación sigue siendo un bien parcialmente financiado por el gobierno. Hay una imposición cada vez mayor sobre para que el individuo, la persona entiende su educación como una inversión en un bien que luego puede vender en el mercado. Las noticias hoy se ha convertido en noticias económicas. Cuando un desastre nuclear en Japón, el titular habla de su efecto sobre la bolsa y no sobre las personas que han muerto o la contaminación en Japón y en el océano. Pero lo que sale primero en los títulos es el efecto sobre los mercados financieros. Eso es uno de mis favoritos. Esto es un libro de autoayuda que te permite utilizar las metáforas y métodos de los mercados financieros para mejorar tu vida sentimental y tus relaciones personales. En este lenguaje de la inversión de costes y beneficios se permea todo el tejido social y por eso yo insisto en que debemos ver al neoliberalismo y la financialización no como una imposición que viene de arriba desde una nave espacial, de un algoritmo que lo baja a nuestro cerebro, no. Lo que es más importante y mucho más terrorífico que para los que nos importa el futuro del planeta es, y esto es algo que dijo Foucault en los años 80, esto empieza a aparecer la libertad. Nos enorgullecemos de ser un buen gestor financiero. Utilizamos el metáfora de la inversión y las finanzas para explicar nuestra propia vida social. Mi argumento ha sido que necesitamos ver la financialización como un proceso venenoso y que empieza y viene desde abajo arriba, no de arriba abajo. Aunque los bancos controlan el sistema, no hay ninguna cuestión, no puede ver la estadística y pensar otra cosa. Pero incluso, aunque sea el caso, la realidad es que la financialización a nivel social y cultural sube desde abajo, desde nuestras interacciones diarias, cotidianas, y la financialización para mí es un medio para la cooperación, es un medio de entender cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo relacionamos con las instituciones sociales, cómo nos relacionamos con nuestro futuro y con el futuro. Y por este motivo el dinero ha cambiado de manera importante. Los problemas que estoy describiendo de la financialización no eran los mismos antes, en las primeras etapas del capitalismo. No soy un nostálgico para otros momentos del capitalismo. Yo creo que había que destruirlo ahora y hay que destruirlo ahora, antes y ahora. Pero algo pasaba en el mundo imaginario del capitalismo antes de la revolución neoliberal, que quizás 1971, 1973, pero no voy a hablar de la historia tampoco. Voy a hablar ahora de algunas obras de arte
que tenía que ver con el dinero y arte contemporáneo relacionado con el dinero. Mucha investigación viene de un proyecto. Este es la página web. Son 5 años. La dirección no viene aquí. Es moneyandart.tumblr.com. Y empecé a pensar en cómo los artistas utilizan el dinero como medio de expresión en su trabajo. Puede ser monedas, billetes o tarjetas de crédito. De la misma manera que pueden utilizar pintura o un performance o una escultura, una combinación. Y he creado una colección de muchos ejemplos que me ha permitido estudiar esta historia que no se ha estudiado antes sobre artistas que han utilizado el dinero. Hay algunas dimensiones muy interesantes. Primero, que es muy antiguo. Empieza con el hecho que el dinero siempre ha sido un medio estético, ha sido un modo de expresión artística, siempre ha tenido una dimensión artística. Aquí lo que vemos es un billete del Banco de Inglaterra de 1810, durante las guerras napoleónicas, emitido para sustituir el oro y plata, porque durante la guerra se interrumpió el suministro y se gastaba todo el oro en la guerra, algo que tampoco ha cambiado mucho. Pero este es un billete de banco y como se ve, hay algunos elementos estéticos. Hay el blasón a la izquierda, la letra, la caligrafía es significativa y también se utiliza ese tipo de letra para dificultar la falsificación. Este billete sí ha sido falsificado. Una persona, un pobre, que necesitaba dinero, pero el gobierno gastaba todo el dinero en la guerra con Francia y no había dinero para cuidar de la población. En Londres, desde los años 90, 1790 hasta los 1820, el Banco de Inglaterra emitía estos billetes y se intercambiaban como si fuera dinero de verdad, oro y plata, y con el respaldo del gobierno hasta el final de la guerra. Y muchos pobres analfabetos pensaban que era una trampa del gobierno para sustituir el dinero contante y sonante con un papelito. Y decir, bueno, si el gobierno puede hacerlo, y nosotros también. Y personas que había personas que no podían, no lo podían leer, entonces lo intentaron copiar. Pero también había una epidemia de había en el Banco de Inglaterra habían la falsificación tenía la pena capital. Entonces George Cruikshank hizo sátira con refiriendo al ahorcamiento, al ajusticiamiento de los falsificadores. Y estas figuras de las personas ahorcadas es un ejemplo de utilizar la cualidad estética del dinero y utilizarlo para subvertir. Y él, por motivo religioso, estaba muy contrario a la pena capital. En los años 1820, el gobierno de Inglaterra decidió que la pena capital era demasiado severa para la falsificación y lo cambió por lo que llamaban la transportación. Y eso quiere decir que te llevaban desde la prisión, te metían en un barco en el Támesis, en Londres, estarías hasta 3 meses
ese barco durante esos tres meses, hasta el 50% morían de enfermedad. Después de 3 meses, el barco llevaba a los reos a Australia o a Canadá y sería a todos los efectos alquilado como un esclavo durante 15 años. Y así los poderes coloniales construyeron sus colonias. Y eso fue miles de pobres fueron deportados, transportados, se decían, y crearon las colonias. Esto es lo que llaman eso del Archivo Nacional de Australia. Eso es... Y muchos de los condenados contrataba a un artista a coger una moneda, barrer toda la letra e inscribirle. Esto dice una muestra de amor y respeto para su padre. Hay un emu y un canguro que representa su destino, que es Australia, y por detrás dice: acepta esto, por pobre que sea, y guárdalo por mí, que tu corazón no tenga motivo de dolor. Es una resistencia emotiva a la conscripción o la esclavitud en el imperio. Bueno, digo esclavitud, pero no era exactamente esclavitud, pero era algo parecido. No, tampoco debemos confundir esos conceptos. Aquí es otro ejemplo, 100 años después, es el movimiento de los sufragistas. Escribían votos para las mujeres en las monedas y luego los circulaban. Esto es el artista Simón Meredes en Brasil. Durante la dictadura militar creó una serie que se llama Inserciones en circuitos ideológicos, y una de sus prácticas era poner este sello en los billetes y pasarlos y circularlos para escapar la censura. Arriba dice quién mató a Herzog, un periodista, y luego en Estados Unidos hizo otro proyecto parecido para señalar que en Estados Unidos también existía la censura, que había que también luchar contra él. Abbie Hoffman en 1968 con su grupo los Yippies entraron en la bolsa de Nueva York y como intervención tiraron dinero, billetes. Este es un cómic de 1973. Todos los corredores de bolsa se volvieron locos intentando coger el dinero, cerraron la bolsa. Pero es otro ejemplo de los artistas utilizando dinero como intervención en el arte. Joseph Beuys tuvo una práctica de toda la vida, en todos sus viajes, y en Alemania también escribía mensajes inspiradores. En los billetes se dice arte igual al dinero, Kunst igual capital. Eso es esto en los años 60 y 70, esos fueron los primeros preocupaciones por la comercialización del arte. Eso es el italiano Blue, que fue contratado para hacer un mural en el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles hace 5 o 6 años. Pintó ataúdes, féretros
con el billete del dólar encima, de la misma manera que en los funerales militares, pues se cubre los féretros con la bandera americana, pero se ofendió tanto el museo que el día siguiente lo borraron, lo quitaron. Esta imagen lo vimos ayer, es uno de las ramas de Occupy Wall Street. Utilizó el dólar americano como un lienzo en blanco para insertar mensajes sobre la desigualdad en Estados Unidos. Muy fácil y muy directo. Otro ejemplo reciente es el proyecto en que las personas ponen con un sello, ponen los drones, las aeronaves utilizadas para asesinatos políticos, que se utilizan en el Medio Oriente. Esta es una acción en el Guggenheim, uno de los museos privados más ricos de Nueva York. Gulf Labor es un grupo de activistas académicos, artistas, que protestan contra el uso de contratación abusiva en Abu Dhabi y en Dubái, y tiraron este tipo de estos billetes que demuestran cómo sería un museo bueno y ético. Esto es el es Mel Chin, Chin es un artista participativo, visita escuelas, colegios en zonas pobres en Estados Unidos, y cada niño diseña su propio billete de $100, y los billetes se recolectan y se entregan al gobierno en Washington como protesta contra la contaminación con plomo, que es un problema muy extendido en Estados Unidos. Son ejemplos de activismo relacionado con el dinero en los últimos 250 años, pero yo creo que ninguno de estos proyectos responde a los retos que mencioné al principio, y es que vivimos en un dinero compuesto de dinero, y no son solamente billetes y monedas que hemos visto en algunas de las obras que he enseñado, pero es dinero digital, fluye por todo el mundo, afecta nuestras vidas, pero está controlado por unos pocos, una élite. Y yo creo que un nuevo tipo de activismo y un nuevo tipo de arte es necesario, pero no sé cómo es, porque yo creo que es muy útil entender las herramientas de la financiación. Puede ser la fórmula para los precios de los derivados, o puede ser un terminal Bloomberg que se utiliza para se puede controlar el mercado, o puede ser los algoritmos de comercio de alta frecuencia. Y esto puede ser quizás puede ser la manera en que el capitalismo se representa a sí mismo a través del arte. Es el arte del capitalismo, y ha surgido de la manera en que el capitalismo se ha hecho dueño de nuestras imaginaciones. Y es importante entenderlo de esta manera, porque el dinero es cada vez más parecido al arte que lo que nos gustaría creer. En el periodo neoliberal, el dinero se ha desmaterializado, se ha convertido en una participación, desmaterialización y una conceptualización que define lo que se entiende como arte valioso hoy. Eso es lo que enseñan a los estudiantes. El arte hoy es participativo, desmaterializado y conceptualizado. Y estos términos describen mejor cómo es
El dinero necesita nuestra participación, somos financializados, es desmaterializado y se ha convertido en un aparato conceptualizado. Y la hipótesis de mi próximo proyecto es que es más mejor usar las herramientas que utilizamos para entender el arte, para entender el dinero. Entenderemos más del dinero y más del arte si lo hacemos. Y por último, voy a ofrecer 2 ejemplos de formas de arte que responden a este reto de una manera muy interesante. No sé si es la mejor manera, pero es interesante. Primero, William Cowhida de Nueva York, artista de Nueva York, su práctica es utilizar normalmente lápiz y papel, materiales muy sencillos, para crear mapas muy detallados de su propia condición de aparición. Ilustra cómo funciona el mundo del arte. Aquí lo vemos en detalle. Está intentando explicar cómo el mundo del arte, del que él forma parte, cómo funciona. Y el artista no es alguien que viene desde fuera y ofrece un comentario crítico. El artista ya está dentro de esta financialización, está dentro de esa maldad económica y no tiene esa perspectiva privilegiada de fuera que permite liberar la imaginación de la gente. Tiene que ver con la creación de un ambiente para la acción colectiva. Yo creo que lo que intenta hacer de alguna manera es lo que hace el terminal Bloomberg. Este terminal, en algunas maneras, el arte de Cowhida es otra manera de hacer un mapa de la financialización, un proceso tan complicado que no se puede describir. El último ejemplo es quizás un rumor, un mito, porque no sabemos realmente si ocurrió ni dónde. Esto se llama la comunidad intencional en el exilio. Es algo que ha ocurrido en los últimos meses. Mujeres en estado de precariedad, artistas, activistas, otros son profesores universitarios que sufren esa precariedad y recibieron una beca de una institución artística que tiene estrechos vínculos con el mundo de la financiación. Y en vez de producir la obra de arte como habían prometido, lo que hicieron era montar una comuna. Robaron el dinero para crear una esfera de vida, de reproducción social fuera de los circuitos de la financialización. Con Fred Moulton y Stani han escrito un libro sobre esto. Estas instituciones financieras, sean universidades o galerías de arte, son ladrones, nos roban nuestra energía social y lo convierte en un regalo para el mundo de las finanzas. Y si vamos a enfrentarnos, vamos a tener que buscar las destrezas para volver a robar nuestro arte y nuestro tiempo. Entonces utilizaron estos recursos sin explicación ni pedir disculpas y lo utilizan para vivir juntos de una manera diferente y la esperanza era desarrollar una serie de tecnologías para la contrafinancialización, para vivir y cooperar, no en base al dinero, en la especulación, sino sobre la base de la comunidad real, la posibilidad de vivir juntos de una manera no capitalista. Es un ejemplo muy pequeño y creo que debo decir que no digo que estos ejemplos sean los mejores o los más significativos, pero representan arte que ya se interactúa con el dinero. Muchas gracias.